Desarrollar una mente fuerte es esencial para prosperar en la vida. Es como un poder secreto que nos impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. La fortaleza mental nos capacita para enfrentar problemas, mantenernos enfocados en nuestras metas y superar desafíos con firmeza, especialmente cuando nuestras habilidades y talentos por sí solos no son suficientes. En este video, exploraremos las ideas fundamentales del budismo y cómo se relacionan con los hábitos que pueden debilitar nuestra mente. Si logramos asimilar y aplicar estas enseñanzas, iniciaremos un camino para fortalecer nuestras mentes y ser más capaces de recuperarnos de las adversidades. Hábito número 1. Mantener una mentalidad negativa. Una mentalidad negativa es como una densa niebla que oscurece el brillante sol de nuestra felicidad interior. Este hábito nos debilita mentalmente al teñir todo en nuestra vida con sombras de pesimismo y desesperanza. Al enfocarnos constantemente en lo negativo, pasamos por alto las cosas buenas que ocurren a nuestro alrededor. Es como llevar puestas gafas oscuras. Todo parece sombrío, incluso los momentos más hermosos. Si nos aferramos a pensamientos negativos de manera constante, corremos el riesgo de creer que todo está mal y que el éxito y la felicidad son inalcanzables. Esta mentalidad se convierte en una profecía autocumplida, moldeando nuestras acciones y decisiones. Podemos volverse temerosos de asumir riesgos o intentar cosas nuevas porque nos hemos convencido de que fracasarán. Para superar una mentalidad negativa, podemos recurrir a las enseñanzas del budismo. Una idea fundamental es la atención plena, que implica observar nuestros pensamientos sin juzgarlos. En lugar de dejar que los pensamientos negativos dominen nuestra mente, podemos reconocerlos y luego optar por enfocarnos en aspectos positivos. Es como despejar el cielo para dejar que brille el sol. Además, el budismo nos presenta la práctica de metta, o bondad amorosa, que nos anima a cultivar sentimientos positivos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Este enfoque puede ayudarnos a desmantelar el hábito del pensamiento negativo, fortaleciendo así nuestras mentes y haciéndonos más resilientes. Esta práctica implica dirigir pensamientos cálidos y positivos hacia nosotros mismos y hacia los demás. Al practicar regularmente metta, gradualmente transformamos nuestra mentalidad de negatividad a una perspectiva más compasiva y positiva. El concepto de impermanencia en el budismo nos enseña que todo cambia. El segundo hábito, obsesionarse por lo que está fuera de nuestro control. Obsesionarse por cosas que están fuera de nuestro control es como aferrarse a un carbón ardiente. Solo nos quemamos. Este hábito debilita nuestras mentes porque desvía nuestro enfoque hacia lo negativo en lugar de buscar soluciones. Es como quedar atrapados en arenas movedizas. Cuanto más nos obsesionamos, más profundamente nos hundimos en la negatividad. Las enseñanzas del budismo arrojan luz sobre por qué este hábito nos debilita mentalmente y cómo podemos liberarnos de su influencia. Cuando nos obsesionamos, a menudo olvidamos la impermanencia, un concepto central en el budismo. La impermanencia nos recuerda que todo es temporal, incluidas nuestras luchas actuales. Esta perspectiva nos invita a aceptar lo que no podemos cambiar y a dirigir nuestra energía hacia lo que sí podemos influir, lo que nos lleva a un estado mental más tranquilo y fortalecido. Obsesionarse nos atrapa en un ciclo de insatisfacción, haciéndonos creer que las cosas nunca mejorarán. En lugar de ver los desafíos como temporales, los convertimos en problemas permanentes. Para superar el hábito de obsesionarse, podemos practicar la aceptación. Esto implica reconocer que la vida tiene altibajos y que no podemos controlarlo todo. La aceptación es como aprender a bailar bajo la lluvia en lugar de quejarse de la tormenta.
Al aceptar lo que no podemos cambiar, nos liberamos del peso constante de la obsesión. El budismo nos insta a dirigir nuestra energía hacia lo que podemos controlar. Es como dirigir un barco en una tormenta. Es posible que no podamos controlar el clima, pero podemos navegar nuestra embarcación. Al tomar medidas donde tenemos poder, pasamos de un estado de obsesión pasiva a una mentalidad activa de resolución de problemas. En las enseñanzas del budismo, soltar es otra práctica poderosa. Es como soltar un globo. Nos sentimos más livianos cuando dejamos ir cargas innecesarias. Soltar no significa rendirse, significa liberar el agarre firme a las obsesiones y permitir espacio para el cambio positivo. Al incorporar estos principios budistas en nuestras vidas, aprendemos a enfrentar los desafíos con una mente equilibrada, aceptando la impermanencia de las situaciones y enfocando nuestros esfuerzos donde podemos marcar la diferencia. Al hacerlo, nos liberamos del dominio de la obsesión y cultivamos una fortaleza mental que nos impulsa hacia adelante, incluso frente a la adversidad. El tercer hábito: silenciar tu voz. Silenciar tu voz es como tener un tesoro guardado bajo llave. Este hábito debilita nuestra mente porque nos impide compartir nuestros pensamientos, sentimientos e ideas con el mundo. Es como intentar navegar en una habitación oscura sin encender la luz. Todo se vuelve confuso y abrumador. Las enseñanzas del budismo nos muestran por qué el hábito de no expresarnos nos debilita mentalmente y cómo podemos liberarnos de sus limitaciones. En el budismo, la expresión auténtica se considera esencial para construir una base sólida para el bienestar mental. Cuando retenemos nuestros pensamientos y emociones, es como contener una bebida gaseosa en una botella. La presión aumenta y, eventualmente, podría explotar. Esta explosión podría manifestarse como estrés, ansiedad o una sensación de abrumamiento porque no hemos liberado lo que llevamos dentro. La práctica del discurso correcto en el budismo nos anima a comunicarnos con verdad, amabilidad y atención plena. Es como sembrar semillas de positividad. Cuando hablamos, nuestras palabras pueden convertirse en un jardín de comprensión y conexión. Al alinear nuestras palabras con estos principios, construimos puentes entre nosotros y los demás, fomentando relaciones auténticas. Para superar el hábito de silenciar nuestra voz, la atención plena se convierte en una herramienta valiosa. La atención plena es como un espejo. Refleja nuestros pensamientos y nos ayuda a tomar conciencia de nuestros sentimientos. Al estar presentes en el momento, podemos observar nuestros pensamientos sin juzgar y expresarnos con claridad y compasión. Expresarnos no se trata solo de palabras, también puede implicar comunicación no verbal, como el lenguaje corporal y los gestos. Estas expresiones no verbales son como un lenguaje secreto, transmitiendo nuestros sentimientos y pensamientos incluso cuando no decimos una palabra. Al ser conscientes de nuestra comunicación no verbal, mejoramos nuestra capacidad de expresarnos auténticamente. Al integrar estas enseñanzas budistas en nuestras vidas, aprendemos que la expresión auténtica no solo nos libera a nosotros mismos, sino que también contribuye al bienestar de quienes nos rodean. Expresarnos es como abrir una ventana para dejar entrar aire fresco. Permite que la luz de la comprensión y la conexión ilumine nuestro espacio mental. Al liberarnos del hábito de silenciar nuestra voz, emprendemos un viaje hacia la autenticidad, construyendo una mente resiliente y empoderada. El cuarto hábito: deslindarse de la responsabilidad. Deslindarse de la responsabilidad es como tratar de correr una carrera con una mochila llena de piedras. Nos pesa y ralentiza nuestro progreso. Este hábito debilita nuestras mentes porque nos quita poder, similar a entregar el volante de nuestra vida a otra persona
en lugar de conducirnos nosotros mismos. Las enseñanzas del budismo iluminan por qué este hábito nos hace mentalmente débiles y cómo podemos desenredarnos del juego de culpar. En el budismo, el concepto de karma nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias. Culpar a otros es como ignorar esta ley. Es negarse a reconocer que jugamos un papel en el desarrollo de nuestras propias vidas. Cuando culpamos, nos convertimos en espectadores en lugar de participantes activos en nuestro viaje. Aceptar la responsabilidad personal implica entender que tenemos la capacidad de dar forma a nuestras experiencias. Es como ser el capitán de nuestro barco. Podemos enfrentarnos a tormentas, pero podemos navegar a través de ellas. Cuando culpamos a otros, es como decir que no tenemos control, pero en realidad sí lo tenemos. Al abrazar la idea de que nuestras acciones importan, nos empodera para tomar decisiones positivas. Para superar el hábito de deslindarse de la responsabilidad, el perdón juega un papel crucial. El perdón no se trata de decir que lo que hicieron otros está bien, se trata de liberarnos de la carga de llevar rencor. Es como soltar una mochila pesada. Nos sentimos más ligeros y libres. Perdonar a otros y a nosotros mismos es un paso poderoso hacia la recuperación de nuestra responsabilidad personal. La atención plena, una práctica clave en el budismo, nos ayuda a tomar conciencia de nuestros pensamientos y acciones. Es como iluminar un camino oscuro, permitiéndonos ver hacia dónde vamos. Al ser conscientes, podemos atraparnos cuando estamos tentados a culpar y elegir una respuesta más empoderadora. Este cambio de culpar a asumir la responsabilidad es como cambiar las piedras en nuestra mochila por alas que nos ayudan a volar. Incorporar estas enseñanzas budistas en nuestras vidas nos invita a asumir nuestro poder y tomar el control de nuestro viaje. Romper el ciclo de deslindarse de la responsabilidad no se trata solo de responsabilizar a otros, se trata de reconocer nuestra capacidad y habilidad para dar forma a una mentalidad positiva y resiliente. Al alejarnos de la culpa y abrazar la responsabilidad personal, emprendemos un viaje hacia la fuerza mental y el autoempoderamiento. El quinto hábito: soñar sin planificar. Soñar sin planificar es como diseñar castillos en las nubes. Aunque sean majestuosos, les falta fundamento. Este hábito debilita nuestra mente porque nos aleja de la tangible realidad de nuestro entorno inmediato. Es como correr tras quimeras en el desierto. Lo que deseamos puede permanecer siempre fuera de nuestro alcance. El budismo nos brinda perspectivas sobre por qué este hábito mina nuestra fortaleza mental y cómo orientar nuestro enfoque hacia una visualización más práctica y realizable puede incrementar nuestra resistencia mental. El budismo propone pasar de la ensoñación a la visualización efectiva para cimentar una mentalidad más realista y positiva. Las ensoñaciones suelen incluir escenarios fantásticos y pensamientos quiméricos, parecidos a esperar toparse con un cofre de oro al final del arco iris. Encantador, pero alejado de la realidad. Sumergirse en ensoñaciones es como divagar mentalmente mientras se omite la belleza de la hora. Este hábito puede conducir a frustraciones cuando la realidad no se ajusta a nuestros sueños imaginados. Por el contrario, la visualización se enfoca en formar imágenes mentales de objetivos tangibles, similar a disponer de un mapa para navegar hacia nuestras metas. El budismo subraya la importancia de alinear nuestras acciones y propósitos, lo que se correlaciona con visualizar resultados factibles y adoptar medidas concretas para alcanzarlos. Al asentar nuestras ambiciones en lo real, disminuimos la distancia entre sueños y objetivos realizables. El principio budista de la impermanencia nos recuerda que todo está en constante cambio.
Las ensoñaciones a menudo conllevan a aferrarse a una visión estática del futuro, mientras que la visualización se adapta al dinámico flujo de la vida. Es como surfear la ola en lugar de agarrarse a la costa. Avanzamos con la corriente de la existencia al reconocer la transitoriedad de nuestras situaciones. Esta práctica cultiva una mentalidad más flexible y resistente, preparándonos para enfrentar los vaivenes de la vida con mayor eficacia. Para dejar atrás el hábito de soñar sin base, la atención plena se revela como una herramienta esencial. Es como ponernos lentes que aclaran nuestra visión del presente. Dándonos cuenta de nuestros pensamientos, podemos dirigirlos hacia una visualización positiva y factible. La atención plena nos permite valorar el presente mientras nos esforzamos por alcanzar nuestras metas. Adoptar estas enseñanzas promueve la transición de la ensoñación a la visualización, nutriendo una mentalidad más positiva y concreta. Abrazando los conceptos de impermanencia, propósito adecuado y conciencia plena, nos alejamos de construir castillos en el aire. La visualización se transforma en un potente aliado, impulsándonos a materializar realidades beneficiosas y a transitar la vida con intención y fortaleza. El hábito número 6. Descuidar el tiempo para las relaciones personales. Descuidar las relaciones personales es similar a poseer un jardín exuberante, pero fallar en el riego de sus flores y plantas. Con el paso del tiempo, este olvido lleva a que la belleza se marchite y el jardín pierda su esplendor. Este hábito erosiona nuestra fortaleza mental, dado que la naturaleza intrínseca de los seres humanos es ser profundamente sociales. Las conexiones genuinas y significativas nos llenan de felicidad y nos brindan un soporte vital. Vivir sin estas conexiones es como embarcarse en una travesía marítima sin brisas que inflen las velas. Aunque el barco se mueva, el viaje se torna tedioso y solitario. Desde la perspectiva del budismo, se nos invita a reflexionar sobre cómo este hábito mina nuestra fuerza mental y a explorar maneras de fomentar lazos más sólidos mediante la inversión consciente de tiempo. Ignorar las conexiones personales es equiparable a cerrarnos las puertas de un hogar lleno de calor y acogida. Nos privamos del consuelo y el respaldo que las relaciones están listas para ofrecernos. Al no dedicar tiempo a quienes nos importan, permitimos que las malezas de la falta de comunicación y el alejamiento crezcan y se enraícen en nuestro jardín personal. Este descuido nos debilita mentalmente, pues el aislamiento y la ausencia de amor y compañía se sienten profundamente. Al igual que un jardín florece con cuidado y dedicación, las relaciones se nutren y desarrollan a través del tiempo y esfuerzo compartidos. Para romper con el hábito de descuidar nuestras relaciones personales, es esencial comenzar por estar completamente presentes. La presencia es para las relaciones lo que el sol es para un jardín, esencial para su crecimiento y florecimiento. Compartir momentos de calidad con nuestros seres queridos es como regar las plantas de manera regular, lo que alimenta y fortalece nuestros vínculos. La comunicación efectiva actúa como el viento que impulsa un barco hacia adelante, siendo crucial para el desarrollo y mantenimiento de relaciones saludables. Dedicar tiempo a escuchar activamente y compartir nuestras experiencias, pensamientos y emociones es como proveer el riego necesario para mantener el jardín de nuestras relaciones vibrante y lleno de vida. La apertura y la comunicación constante promueven una mayor comprensión y profundizan nuestras conexiones. El budismo nos motiva a contemplar la impermanencia de la vida y el tiempo finito que compartimos con nuestros seres amados. Este entendimiento es como apreciar una exquisita comida, valorándola aún más al ser conscientes de su naturaleza efímera. Al comprender la transitoriedad del tiempo, nos sentimos impulsados a dar prioridad a nuestras relaciones
invirtiendo nuestro tiempo precioso en aquellas personas que nos importan profundamente. Incorporar estas lecciones budistas en nuestra vida diaria nos recuerda la importancia fundamental de las relaciones personales, que actúan como los hilos que entrelazan el tejido de nuestro bienestar emocional y psicológico. Dedicando tiempo conscientemente a nuestras relaciones, fomentamos un entorno de apoyo mutuo que no solo fortalece nuestra mente, sino que también enriquece nuestra existencia. Liberarnos de la tendencia a descuidar nuestras relaciones nos permite embarcarnos en el viaje de la vida acompañados de seres queridos, haciendo que cada momento sea más gozoso y lleno de significado. El hábito número 7. Permitir que tus emociones dicten tu curso. Ceder el control a nuestras emociones equivale a ser arrastrados por una corriente de río implacable. Perdemos toda noción de control y dirección en nuestras vidas. Este hábito mina nuestra fortaleza mental, ya que las emociones que no son adecuadamente gestionadas pueden tornarse abrumadoras y llevarnos a desviarnos significativamente de nuestros objetivos y propósitos. Es como encontrarse en medio de una tormenta desorientadora, sin una brújula para guiarnos. Corremos el riesgo de perdernos entre la confusión emocional. El budismo nos ofrece valiosas lecciones sobre por qué este hábito puede debilitarnos mentalmente y nos proporciona herramientas para recuperar el dominio sobre nuestras emociones. Para manejar adecuadamente las turbulentas aguas de nuestros sentimientos, es crucial desarrollar nuestra inteligencia emocional. Dentro de las prácticas budistas, la atención plena emerge como una estrategia poderosa que nos invita a observar nuestras emociones desde una perspectiva desapegada, sin permitir que nos arrastren con ellas. Es como situarnos a la orilla de un río y contemplar su caudal. Somos espectadores de nuestras emociones sin ser devorados por su corriente. Sin embargo, cuando permitimos que nuestras emociones tomen las riendas, es como encontrarnos atrapados en una tempestad sin ancla. Somos sacudidos violentamente, lo que obstaculiza nuestra capacidad para encontrar un camino claro a seguir. La inteligencia emocional nos enseña a identificar, comprender y gestionar nuestras emociones, y a empatizar con las emociones de otros. Poseer esta habilidad es como tener una brújula en medio de la tormenta. Nos guía a través de los desafíos emocionales y mantiene nuestro rumbo hacia la estabilidad. Para contrarrestar el hábito de ser dominados por nuestras emociones, la práctica de la atención plena se revela como un recurso invaluable. La atención plena es como contar con un navío resistente y seguro. Nos permite surcar las olas emocionales sin zozobrar, manteniéndonos anclados en el presente y observando nuestras emociones con una actitud de curiosidad y sin emitir juicios. Adquirimos la capacidad de actuar con sabiduría, en lugar de reaccionar de forma impulsiva. El budismo nos motiva a fomentar una mente equilibrada mediante prácticas como la meditación metta o de bondad amorosa. Esta práctica es similar a sembrar semillas de compasión en nuestros corazones, semillas que eventualmente florecen en un jardín que nos permite encarar nuestras emociones con gentileza, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Adoptar la inteligencia emocional nos faculta para enfrentar los desafíos de la vida con dignidad, compasión, fomentando a su vez relaciones más profundas y una paz interna duradera. Al desarrollar y afianzar la inteligencia emocional, nos dotamos de un conjunto de herramientas esenciales para entender, manejar y aprender de nuestras emociones de manera efectiva. Integrando estas enseñanzas en nuestro ser, logramos liberarnos del lastre de ser gobernados por nuestras emociones. En lugar de ser víctimas de las tormentas emocionales, nos erigimos como los capitanes de nuestro propio viaje emocional, guiándonos a través de la atención plena y la compasión. Al navegar los vastos mares de nuestros sentimientos con resiliencia y determinación,
trazamos un curso firme hacia un estado de fortaleza mental y bienestar integral. El hábito número 8. La búsqueda incesante de control total. Emprender la tarea de controlar cada aspecto de nuestras vidas es como intentar mantener en el aire un número excesivo de pelotas en un acto de malabarismo perpetuo. Resulta extenuante y tarde o temprano es probable que todas acaben por el suelo. Este hábito desgasta nuestra fortaleza mental, preparándonos para enfrentar constantes sentimientos de frustración y desilusión, de manera similar a cómo sería el vano intento de capturar el viento con nuestras manos. Las enseñanzas milenarias del budismo nos proporcionan una perspectiva iluminadora sobre por qué esta búsqueda incesante de control erosiona nuestra fortaleza interna y cómo podemos encontrar un verdadero sentido de empoderamiento en la aparente paradoja de renunciar al control. Dentro del marco conceptual del budismo, la práctica del desapego nos instruye a soltar la ilusión de tener el control absoluto. Es equivalente a aceptar que no podemos sujetar las nubes en el cielo. Son entidades en constante cambio y movimiento, elusivas por su propia naturaleza. Al esforzarnos por controlarlo todo, nos encontramos en una situación parecida a la de intentar contener el agua con nuestras manos abiertas. Se desliza inevitablemente, dejándonos con una sensación de vacío y desamparo. Sin embargo, renunciar al control no implica una actitud de rendición o desentendimiento de nuestras responsabilidades, sino que nos invita a abrazar el fluir natural de la existencia y a hallar serenidad al liberarnos de nuestras rígidas expectativas sobre los resultados futuros. Este ajuste en nuestra percepción nos despoja del peso del estrés y la ansiedad que nos autoinfligimos, abriendo paso a un renovado sentido de libertad y armonía interna. Abrazar este enfoque significa asumir con humildad los límites de nuestra capacidad de influencia. Podemos compararlo con el acto de sembrar semillas. Les proporcionamos cuidados, sin embargo, estamos a merced de las inclemencias del clima. A pesar de que podemos desear lluvia o sol, nuestra labor se centra en cultivar el jardín con diligencia y esperanza. Reconocer que ciertos elementos escapan de nuestro control nos exime del desgaste que implica luchar incansablemente contra la corriente, similar a la sensación de liberación que experimentamos al abrir un puño que ha estado cerrado con fuerza. Para trascender la tendencia a querer dominarlo todo, la práctica de la atención plena emerge como un refugio seguro. La atención plena actúa como un anclaje sólido que nos mantiene firmes en el presente. Al concentrarnos en aquello sobre lo que tenemos algún grado de influencia y soltar aquello que escapa de nuestra mano, avanzamos por las aguas de la incertidumbre con elegancia y fortaleza. El budismo nos insta a aceptar la paradoja de que, al ceder el control, descubrimos una fuente auténtica de empoderamiento. Es como si al abrir nuestras manos, en lugar de aferrar, encontráramos la verdadera fuerza para afrontar las vicisitudes de la vida. Renunciar a la obsesión por controlar nos permite abrirnos de brazos a las sorpresas y lecciones que la vida nos reserva, en lugar de aferrarnos ciegamente a nuestras convicciones y planes predeterminados. Integrar estas enseñanzas budistas en nuestro caminar diario nos alienta a despojarnos del yugo que supone intentar orquestar cada detalle de nuestra existencia. Al soltar las riendas del control, encontramos, de manera paradójica, un verdadero sentido de empoderamiento y dirección, semejante a una vela que, al captar el viento adecuadamente, nos propulsa hacia adelante, brindándonos la libertad de navegar por la vida con un renovado sentido de propósito y apertura. Al liberarnos de la compulsión por supervisar cada faceta de nuestra existencia, descubrimos la verdadera fuerza que reside en la capacidad de fluir con la vida, aceptando sus altibajos con gracia y resiliencia. El hábito número 9. La fijación en el pasado.
Vivir atrapado en los recuerdos del pasado es semejante a cargar a nuestras espaldas un morral repleto de objetos viejos y obsoletos. Esta carga no hace más que entorpecer nuestro andar, complicando innecesariamente nuestro trayecto por la vida. Tal hábito mina nuestra fortaleza mental al anclarnos firmemente en eventos y momentos que ya no tienen cabida en el presente, obstruyendo nuestra capacidad de saborear el aquí y el ahora o de proyectarnos hacia las promesas del futuro. Es comparable a intentar manejar un vehículo fijando nuestra vista únicamente en el espejo retrovisor. Al hacerlo, corremos el riesgo de ignorar lo que se despliega justo frente a nosotros. Las profundas enseñanzas del budismo ofrecen una perspectiva enriquecedora sobre las razones por las que la preponderancia del pasado en nuestra mente nos debilita y los métodos a través de los cuales podemos deshacernos de estas ataduras. Dentro de este marco espiritual, la práctica de la atención plena se erige como un pilar fundamental, instándonos a vivir plenamente en el presente, en el aquí y ahora. Esta práctica puede ser visualizada como el acto de abrir las ventanas de un cuarto cerrado para permitir que el viento disipe el aire viciado, refrescando y renovando el ambiente cargado por la fijación en recuerdos pasados. Persistir en revivir mentalmente nuestros pasos previos equivale a caminar mirando hacia atrás, una acción que no solo dificulta nuestro avance, sino que también incrementa las probabilidades de tropiezos y desvíos. Este continuo enfocarse en tiempos idos nos encadena asimismo a heridas y resentimientos antiguos, confinándonos en un bucle perpetuo de negatividad y amargura. La filosofía budista nos exhorta a cultivar el perdón y la aceptación, herramientas liberadoras que nos ayudan a despojarnos del peso del rencor y el lamento. Imaginemos por un momento la sensación de deshacernos de esa mochila cargada de pasado que hemos llevado por tanto tiempo. Este acto simbólico nos permite caminar con mayor soltura, dotando a nuestra mente de una claridad renovada. Al abrirnos al presente y encarar el futuro con una actitud de esperanza y positividad, nos desligamos de las amarras del pasado, abonando el terreno para el desarrollo de una mayor fortaleza mental y resiliencia. La incorporación de estas prácticas budistas en nuestro día a día nos insta a una profunda reflexión interna, invitándonos a cuestionar la utilidad de cargar con el peso de lo que fue. Reconocer que el pasado, por más significativo que haya sido, no define el alcance de nuestras posibilidades futuras, es liberador. Al adoptar una postura de apertura y disposición para con las nuevas experiencias y desafíos que la vida nos presente, trascendemos las limitaciones impuestas por nuestras propias memorias y cultivamos un espíritu resiliente y preparado para abrazar la impermanencia y el cambio constante de la existencia. El hábito número 10. La constante preocupación por las percepciones y acciones ajenas. Obsesionarse con las percepciones y acciones de quienes nos rodean es comparable a cargar sobre nuestros hombros un peso ajeno, uno que no nos corresponde y que agota nuestras energías mentales y emocionales. Este exceso de carga nubla nuestra visión, desviándonos de nuestro propio itinerario vital. Este hábito erosiona nuestra fortaleza mental al arrebatarnos la tranquilidad y la satisfacción personal, dejándonos en un estado perpetuo de ansiedad e inseguridad. Es como si decidiéramos ponernos una máscara, ocultando nuestra esencia por miedo al juicio y la crítica externos. La sabiduría contenida en las enseñanzas budistas ilumina el camino hacia la comprensión de por qué la preocupación por las opiniones y acciones ajenas nos debilita mentalmente y nos ofrece herramientas para escapar de este círculo vicioso. A través del budismo, aprendemos la crucial importancia de cultivar una profunda autoconciencia y autoaceptación, lo que se puede comparar con el acto de quitarnos capas de una armadura que nos restringe, permitiéndonos así revelar nuestra autenticidad sin temor al escrutinio externo.
Ceder ante el juicio de otros es como entregarles el control sobre nuestra felicidad y autoestima. Por contra, fortaleciendo nuestro núcleo interno y confianza, recuperamos el control soberano sobre nuestros estados emocionales y pensamientos. Esta fijación por las valoraciones externas no solo merma nuestra paz interior, sino que también nos aleja de un genuino proceso de autoexploración y crecimiento personal. Dentro de su marco filosófico, el budismo nos motiva a dirigir nuestra atención hacia nuestro interior, promoviendo la nutrición de nuestros valores esenciales y aspiraciones personales. Esto es análogo a dedicarse al cuidado de un jardín personal, donde abonamos las semillas de nuestro potencial innato para observarlas germinar y eventualmente florecer. Al situar nuestro bienestar y autenticidad como prioridades, las percepciones externas comienzan a desvanecerse en su relevancia e impacto sobre nosotros. La práctica de la atención plena se revela como una estrategia esencial para trascender la preocupación por las opiniones y acciones ajenas. Visualicemos la atención plena como un baluarte que nos resguarda de las influencias externas disruptivas, anclándonos firmemente en el aquí y ahora. A través de esta práctica, fomentamos una serenidad interna y una resistencia emocional que nos inmuniza contra las oscilaciones de la opinión pública. Al integrar estos principios budistas en nuestra vida cotidiana, nos empoderamos para deshacernos del yugo que representa la búsqueda de aprobación externa, permitiéndonos vivir de manera auténtica, abrazar nuestra verdadera esencia y confiar en nuestro valor intrínseco nos libera de la tarea abrumadora de preocuparnos constantemente por las percepciones y acciones de los demás. Esta emancipación nos capacita para avanzar por nuestro sendero con decisión y claridad, iluminados por nuestra propia sabiduría interna y fortaleza espiritual, trascendiendo así la necesidad de validación ajena en pos de una existencia plena y auténtica. Superar el hábito de preocuparse por las opiniones de los demás implica despojarse de una carga innecesaria que limita nuestro crecimiento personal. Esta preocupación constante ejerce una presión sobre nuestras mentes, ensombreciendo nuestra autenticidad y debilitándonos al vincular nuestro propio valor con los juicios externos. Es como atravesar un mar agitado, donde las olas de las percepciones ajenas amenazan con desviarnos de nuestro curso. El budismo nos brinda valiosas reflexiones sobre la naturaleza de este hábito y nos muestra el camino hacia la liberación de su opresión. A través de la práctica de la ecuanimidad, aprendemos a mantenernos firmes ante el elogio y la crítica, encontrando así un refugio sereno en medio de la tempestad del juicio externo. Para liberarnos del apego a las opiniones ajenas, el cultivo del amor propio emerge como un poderoso antídoto. Es como regar las semillas de la autoestima, permitiendo que florezcan en un exuberante jardín de aceptación personal. Reconocer nuestra valía intrínseca y abrazar nuestra singularidad nos dota de una armadura contra los embates del juicio ajeno. Al integrar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana, nos emancipamos de la fragilidad mental asociada con la búsqueda de validación externa. Practicar la ecuanimidad, honrar nuestra autenticidad y nutrir el amor propio nos libera de las cadenas que nos atan a las opiniones de los demás. Esta liberación nos permite trazar nuestro propio rumbo, guiados por la fuerza interior y la integridad. El budismo nos ofrece un completo compendio de sabiduría para trascender tales hábitos, entrelazando la atención plena, la compasión y la sabiduría en el tejido de nuestra existencia. Al dejar atrás los patrones negativos, forjamos una fortaleza mental perdurable, convirtiéndonos en el proceso. Este proceso representa una invitación a incorporar las profundas enseñanzas del budismo en la trama de nuestra vida, iluminando así el sendero hacia una mente resiliente y empoderada.
Que estas enseñanzas sirvan de guía para una vida plena de propósito, compasión y dicha. Si el video te gustó, deja tu like y suscríbete para no perderte más contenido como este.